Existen vidas que parecen un susurro, pero que resuenan como un trueno a través del tiempo. A simple vista, Carlo Acutis era un joven de su generación. Vestía jeans, zapatillas deportivas y sentía una profunda pasión por las computadoras y los videojuegos. Sin embargo, detrás de esa fachada de absoluta normalidad, ardía un fuego que el mundo apenas comenzaba a comprender. Su madre fue la primera testigo, la guardiana de un secreto celestial que se revelaría en el último instante de su frágil existencia. En su habitación, el brillo de un monitor se mezclaba con la luz tenue de una vela. Sus manos, que con la misma destreza navegaban por el código de programación, se unían para rezar el rosario. Este era el universo de Carlo, un puente entre dos mundos que muchos consideraban opuestos. La cultura digital y la devoción milenaria no eran para él realidades en conflicto, sino dos lenguajes distintos para hablar de un mismo y único amor, una verdad eterna que lo consumía por dentro. Nacido en el corazón de una Italia moderna y secular, Carlo no heredó su fe como una simple tradición familiar. La descubrió como quien encuentra un tesoro escondido. En un hogar donde la práctica religiosa no era el centro, fue el niño quien, con una madurez inexplicable, guió a los adultos de regreso a la iglesia. Su sed de lo sagrado era un misterio floreciendo ante los ojos de quienes lo amaban, un llamado que resonaba con la fuerza de una revelación. Fue su madre, Antonia, la primera en percibir la profundidad de aquella alma. Observaba con una mezcla de asombro y desconcierto el insaciable deseo de su hijo por recibir la primera comunión a los 7 años y sus preguntas sobre la eternidad. Ella, que al principio era una espectadora de este milagro cotidiano, se convirtió lentamente en su primera discípula, aprendiendo del niño al que le había dado la vida, el verdadero significado de una fe que trasciende toda lógica humana. La pregunta, entonces, se eleva con una fuerza inevitable. ¿Cómo es posible que un adolescente del siglo XXI, inmerso en la cultura de la inmediatez y lo virtual, pudiera dejar un legado espiritual que hoy sacude al mundo? ¿De qué manera un joven de 15 años con un cuerpo tan frágil se convirtió en un faro de santidad para millones? La respuesta no se encuentra en una fórmula, sino en el testimonio silencioso de una vida vivida como una autopista directa al cielo. Desde sus primeros años se percibía en Carlo una sensibilidad distinta. Creció rodeado de los estímulos de un mundo moderno, pero su curiosidad infantil se desviaba hacia el misterio. Mientras otros niños se aferraban a los juguetes, sus ojos buscaban los campanarios de las iglesias. Su corazón se inclinaba hacia un silencio que parecía llamarlo por su nombre. Era un alma antigua en un cuerpo joven, un peregrino que había comenzado su viaje mucho antes de aprender a caminar. Su hogar no era un claustro de devoción, sino el reflejo de una sociedad que había relegado la fe a un segundo plano. Por eso su despertar espiritual fue una fuente de asombro. No fue una fe heredada, sino conquistada con la pureza de un corazón que encontró a Dios sin que nadie se lo presentara formalmente. Fue él, el niño, quien encendió una luz en su propia casa, invitando a todos a volver la mirada hacia el cielo. Antonia, su madre, se convirtió en la primera espectadora de este milagro silencioso.
Lo observaba detenerse frente a las iglesias, con un anhelo inexplicable por entrar. Notaba su insistencia en aprender las oraciones que ella misma había olvidado. En su mirada de madre, la sorpresa dio paso a la reverencia. Estaba criando a un hijo, pero sentía que también estaba aprendiendo de un maestro, cuyo lenguaje era la simpleza de un amor que ella apenas comenzaba a redescubrir. A diferencia de sus compañeros, los juegos no lograban capturar por completo su atención. Su verdadera alegría la encontraba en el rezo del rosario, un diálogo íntimo con la Madre del Cielo, a quien consideraba su confidente más cercana. Para él, la oración no era una obligación, sino una respiración, el alimento esencial de su espíritu. En un mundo ruidoso, Carlo cultivaba un jardín interior donde solo habitaban Dios y las almas que amaba, demostrando una madurez espiritual desconcertante. Su anhelo por la Eucaristía se manifestó con una fuerza inusitada. A los 7 años, su deseo de recibir la primera comunión no era el capricho de un niño, sino la petición solemne de un alma que reconocía en el pan consagrado su autopista al cielo. Su insistencia convenció a sacerdotes y familiares, quienes vieron en su fervor no una precocidad infantil, sino una comprensión teológica innata. Aquel día marcó el inicio de su relación inseparable con Jesús sacramentado. Esta profunda vida interior se traducía en una caridad desbordante. Desde muy pequeño su corazón se compadecía de los pobres y los marginados. Ahorraba su dinero para comprar sacos de dormir para los sin techo, o donaba su comida a quienes pedían limosna en la calle. No veía en ellos a extraños, sino al rostro sufriente de Cristo, a quien servía con una naturalidad que desarmaba a los adultos. Su santidad ya era visible en sus gestos cotidianos. Su amor por la oración y su servicio a los demás no eran dos caminos paralelos, sino una única senda. Entendió, con una sabiduría que no provenía de los libros, que la fe sin obras es estéril. Cada rosario rezado lo impulsaba a salir al encuentro del necesitado, y cada acto de caridad lo llevaba de vuelta al sagrario con un corazón más agradecido. Carlo vivía una fe integrada, donde la contemplación y la acción se alimentaban mutuamente en un círculo virtuoso de amor. Así, la primera gran revelación no fue un evento espectacular, sino el descubrimiento gradual de un alma excepcional en la vida ordinaria. Su familia comprendió que no estaban simplemente educando a un hijo, sino que eran custodios de un don divino. Aquel niño, con su amor por lo sagrado y su empatía por los débiles, ya era un testimonio viviente. La semilla de su legado había sido plantada, y sus raíces comenzaban a extenderse silenciosamente, preparando un fruto que asombraría al mundo entero. La Eucaristía se convirtió en el sol alrededor del cual orbitaba su existencia. Para Carlo, no era un rito ni un símbolo, sino el encuentro más real y palpable con un Dios vivo. Su asistencia diaria a la misa no era una obligación, sino una necesidad vital, una cita de amor que lo recargaba de una fuerza inexplicable. En cada hostia consagrada, él veía el milagro de un Dios que se hacía pequeño para alimentarlo, su verdadera y única autopista al cielo, como solía llamarla con una convicción que desarmaba. Junto a este amor eucarístico, florecía una devoción tierna y filial por la Virgen María.
El rosario no era para él una simple repetición de oraciones, sino un ancla que lo mantenía unido a su Madre del Cielo. La consideraba su aliada más segura, la confidente de sus anhelos y la guía infalible en su camino espiritual. En cada cuenta que pasaba por sus dedos, depositaba una intención, un agradecimiento o una súplica, tejiendo un lazo indestructible con aquella que lo conducía siempre a Jesús. Pero la genialidad de Carlo radicaba en su capacidad para unir este universo interior con el mundo exterior. Observó la era digital no como un enemigo de la fe, sino como un continente inexplorado, un púlpito desde el cual el Evangelio podía llegar a todos los rincones del planeta. Vio en la red de redes un potencial evangelizador sin precedentes y decidió usar sus extraordinarios talentos informáticos no para su propio entretenimiento, sino para el servicio de un propósito mucho más elevado. Así nació su proyecto más ambicioso, una exhaustiva exposición virtual sobre los milagros eucarísticos ocurridos a lo largo de la historia. Con la paciencia de un monje medieval y la habilidad de un programador del siglo XXI, se dedicó a investigar, documentar y catalogar cada uno de estos signos extraordinarios. Su objetivo era claro: mostrar al mundo a través de la evidencia que la presencia de Jesús en la Eucaristía no era una cuestión de fe ciega, sino una realidad confirmada por el propio cielo. Su habitación se transformó en el centro de operaciones de esta misión silenciosa. Las horas que otros adolescentes dedicaban a los videojuegos, él las invertía en diseñar páginas web, organizar material fotográfico y traducir testimonios. Su computadora dejó de ser una simple máquina para convertirse en un altar, un instrumento de evangelización a través del cual su amor por Jesús sacramentado tomaba una forma visible y accesible para millones de personas que, sin saberlo, buscaban esa misma verdad que a él lo consumía. De esta manera, Carlos se convirtió en un pionero, un apóstol digital que hablaba el lenguaje de su tiempo. Demostró que no era necesario retirarse a un monasterio para alcanzar la santidad. Se podía ser santo vistiendo jeans y usando un teclado. Él no huyó del mundo, sino que lo abrazó y lo transformó desde adentro, santificando las herramientas de la modernidad y poniéndolas al servicio de una verdad eterna, construyendo puentes donde otros solo veían abismos insalvables. Su misión silenciosa fue una profecía viviente. Sin dar grandes discursos ni buscar reconocimiento, estaba sembrando semillas de fe en el vasto campo de Internet. Cada clic, cada página publicada, era una invitación a mirar más allá de lo visible, a descubrir el misterio de un Dios que sigue manifestando su amor de formas asombrosas. Carlo estaba preparando, sin saberlo, un legado que trascendería su propia vida, una obra que continuaría hablando de su gran amor mucho después de su partida. La vida, que fluía con la naturalidad de un código bien escrito, se detuvo de pronto. Una fatiga inusual, un malestar que no cedía, se convirtió en la primera señal de que la autopista terrenal de Carlo se estrechaba abruptamente. Aquel cuerpo joven, lleno de energía y sueños, fue visitado por una sombra que no pedía permiso. La tormenta llegó sin aviso, no en una pantalla de computadora, sino en la fragilidad de su propia sangre, preparando el escenario para la prueba definitiva de su fe.
El diagnóstico cayó con el peso de una sentencia irrevocable: leucemia mieloide aguda MA3, la forma más fulminante. El mundo de Carlos se trasladó de su cuarto, lleno de crucifijos y hardware, a la asepsia de una habitación de hospital. Las paredes blancas y el sonido rítmico de los monitores se convirtieron en el nuevo telón de fondo de su existencia. Para su familia fue el inicio de un calvario. Para él, el umbral de su encuentro definitivo con el amor de su vida. Pero donde los médicos veían datos clínicos y un pronóstico sombrío, Carlo vio una oportunidad sagrada. No hubo un lamento, ni una pregunta de ¿por qué a mí? En su rostro se dibujó una serenidad que desconcertaba a las enfermeras y doctores. Aceptó la noticia como quien recibe una misión, una última tarea encomendada directamente por Dios. Su paz no era resignación, sino la confianza absoluta de un hijo que sabe que está en las manos de su padre, incluso en la más oscura de las noches. Con una claridad que trascendía sus 15 años, pronunció las palabras que se convertirían en el corazón de su testamento espiritual. Ofrezco todos los sufrimientos que tendré que padecer al Señor por el Papa y por la Iglesia. No era una oración de súplica, sino una ofrenda activa, un acto de amor redentor. Con este gesto, transformó su dolor en un sacrificio, convirtiendo su cama de hospital en un altar desde el cual su alma se preparaba para volar directamente hacia el cielo, sin escalas. Para Antonia, su madre, el mundo se fracturó en un instante. El dolor más profundo que una madre puede conocer la envolvió, un abismo de impotencia y angustia. Cada aguja, cada procedimiento médico era una herida en su propio corazón. Observaba el cuerpo de su hijo debilitarse y sentía cómo su propia esperanza se desvanecía bajo el peso de una realidad cruel. El silencio del hospital era un grito sordo que amenazaba con consumir la fe que su propio hijo le había enseñado a redescubrir. Sin embargo, en medio de su desolación, la mirada de Antonia comenzó a cambiar. Al observar la paz sobrenatural de Carlo, su sonrisa constante a pesar del dolor, comprendió que no estaba presenciando una tragedia, sino un misterio sagrado. Su hijo no estaba siendo derrotado, estaba completando su misión. El sufrimiento no era el final, sino la cátedra desde la cual él impartía su última y más profunda lección. La madre, en su dolor, se convirtió una vez más en la discípula. Aquella habitación se convirtió en su Gólgota personal, un lugar de sacrificio voluntario y amoroso. Cada espasmo de dolor era una unión más profunda con la pasión de Cristo, a quien había adorado con tanta devoción en la Eucaristía. Su cuerpo frágil se convertía en hostia viva, una ofrenda pura entregada por amor. Carlo no estaba muriendo, estaba viviendo el Evangelio en su propia carne, demostrando que la cruz, abrazada con amor, es el puente más directo hacia la resurrección y la vida eterna. Fue entonces cuando la revelación se hizo completa. Antonia comprendió que la vida de su hijo había sido una profecía desde el principio. Cada rosario, cada misa, cada acto de caridad y cada línea de código escrita para Dios lo habían preparado para este momento. La enfermedad no era una interrupción, sino la culminación de su autopista al cielo. El punto de inflexión no fue la llegada de la muerte, sino la victoria del amor sobre el sufrimiento,
un testimonio que estaba a punto de resonar en el mundo entero. Los días se contrajeron con una velocidad implacable, cada hora robándole un poco más de su fuerza física. El zumbido de los aparatos médicos se convirtió en la banda sonora de su agonía, un contraste brutal con la paz que irradiaba su rostro. Su cuerpo cedía a la enfermedad, pero su espíritu parecía expandirse, llenando la habitación con una serenidad que era a la vez un consuelo y un misterio para quienes lo rodeaban. No luchaba contra la muerte. La esperaba como a una vieja amiga que venía a llevarlo a casa. El 12 de octubre de 2006, con tan solo 15 años, el motor de su vida terrenal se detuvo. Su corazón dio su último latido, y un silencio profundo se instaló en la habitación. Un silencio que no era vacío, sino una presencia abrumadora. En sus manos, su madre se aseguró de que estuviera el rosario, el ancla que lo había mantenido firme durante la tormenta. Su autopista había llegado al destino final, y Carlo cruzó el umbral con la misma confianza con la que había vivido. Para su familia, el mundo se fracturó. El dolor del luto se presentó como un abismo insondable, un desgarro en el tejido de la realidad. La muerte se mostró con su rostro más cruel, el de la interrupción, el del fin de una promesa, la ausencia de su risa, el silencio en su habitación, la computadora apagada para siempre. Cada detalle gritaba una pérdida irreparable. La ilusión de la finalidad era total. Un velo oscuro que parecía haber extinguido para siempre aquella luz tan brillante. Pero el día de su funeral, algo extraordinario ocurrió. La iglesia estaba abarrotada no solo por familiares y amigos, sino por una multitud de rostros desconocidos. Los pobres a los que ayudaba en secreto, los marginados a quienes había ofrecido una sonrisa. Ellos también lloraban su partida. En medio del dolor, su madre comprendió que la vida de su hijo había tocado más corazones de los que jamás imaginó. No era una despedida, sino la primera manifestación visible de un legado que apenas comenzaba a revelarse. Fue entonces cuando sus palabras comenzaron a resonar con la fuerza de un testamento. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias, había dicho a menudo. Carlo no murió como una fotocopia, partió como la obra maestra que Dios había diseñado, fiel a su esencia hasta el último aliento. Su vida, aunque corta en años, había sido una declaración de autenticidad, un rechazo a la mediocridad espiritual y una afirmación de que cada alma tiene un propósito único e irrepetible en el plan divino. Así, la ilusión de la pérdida comenzó a disiparse, dando paso a una certeza más profunda. Su partida no fue una sustracción, sino una multiplicación. Su vida no había terminado. Se había transformado en una semilla plantada en el corazón del mundo. Para su madre, la fe que él le había enseñado se convirtió en el único faro en la oscuridad del duelo. Comprendió que no había perdido un hijo, sino que el cielo había ganado un intercesor y la humanidad un modelo de santidad para el nuevo milenio. La muerte no fue un punto final, sino el inicio de un eco. El silencio que siguió a su partida se llenó pronto de susurros, de historias compartidas en voz baja que hablaban de su bondad, de su fe inquebrantable y de su paz sobrenatural. Aquellos que lo conocieron se convirtieron en los primeros portadores de su mensaje.
y la memoria de un joven de 15 años comenzó a florecer como una promesa de primavera en el más crudo invierno, desafiando la lógica de la pérdida. El Internet, el púlpito que él mismo había construido, se convirtió en el vehículo de su inmortalidad. Su exposición sobre los milagros eucarísticos, dejada como un testamento digital, alcanzó una audiencia que él nunca hubiera imaginado. Millones de personas, desde continentes lejanos, descubrieron a través de una pantalla el rostro de un joven que había visto en la tecnología una autopista hacia Dios. Su obra póstuma se convirtió en su voz, una voz que ya no podía ser silenciada por la muerte. Pronto, los testimonios comenzaron a llegar como un torrente. Historias de conversiones inesperadas, de jóvenes que redescubrían la fe, de familias que encontraban consuelo en su ejemplo. Su nombre era invocado en oraciones silenciosas, y muchos reportaban sentir su intercesión como una presencia cercana y amiga. Carlo, desde el cielo, parecía continuar su misión con una eficacia aún mayor, demostrando que los lazos de amor son más fuertes que las barreras del tiempo y el espacio, uniendo la tierra con la eternidad. La Iglesia, como una madre atenta al sentir de sus hijos, escuchó este clamor popular. Se inició formalmente su causa de beatificación, un proceso que avanzó con una celeridad inusual, como si el propio cielo tuviera prisa por mostrar al mundo este nuevo faro de santidad. Cada investigación sobre su vida no hacía más que confirmar lo que tantos ya sabían en su corazón, que en la cotidianidad de Carlo Acutis había florecido una virtud heroica, un amor extraordinario vivido de manera ordinaria. Entonces, un milagro selló su camino a los altares. En Brasil, un niño llamado Mateus, desahuciado por una grave malformación pancreática, fue sanado de manera instantánea e inexplicable para la ciencia tras tocar una reliquia de Carlo. Fue la firma de Dios, la confirmación celestial de que la vida de aquel joven apóstol digital era un don para toda la Iglesia. El milagro no fue solo una curación física, sino un signo visible del poder de una fe vivida hasta sus últimas consecuencias. En la ciudad de Asís, el hogar espiritual de San Francisco, a quien tanto admiraba, Carlo fue proclamado beato. La imagen de un adolescente en jeans y zapatillas deportivas, elevado a la gloria de los altares, recorrió el mundo. Fue una revelación poderosa. La santidad no pertenece a una época pasada ni a un ropaje específico. La santidad es una llamada actual, urgente y posible para todos, especialmente para una juventud que busca héroes auténticos en quienes inspirarse para vivir una vida con propósito. Así, Carlos se convirtió en un faro para su generación. Demostró que no es necesario renunciar al mundo para encontrar a Dios, sino que se puede santificar la propia realidad, ya sea un aula, un campo de deportes o el ciberespacio. Su vida se erigió como un puente entre la fe milenaria y la cultura digital, enseñando a los jóvenes que sus pasiones y talentos, puestos al servicio del bien, pueden convertirse en su propia autopista hacia el cielo, su camino personal de santidad. Su mensaje, sin embargo, trascendió las fronteras de la Iglesia. Se convirtió en un símbolo universal de cómo una vida breve puede estar llena de un significado eterno. Su rechazo a vivir como una fotocopia
y su empeño por ser un original resuenan en cada corazón que anhela autenticidad. Carlo nos recuerda que la verdadera medida de la vida no está en su duración, sino en su profundidad, en la capacidad de amar y de entregarse por un ideal más grande que uno mismo. Su tumba en Asís se ha transformado en un destino de peregrinación, un lugar donde el cielo y la tierra se tocan. Su corazón, conservado como una preciosa reliquia, viaja por el mundo como un embajador silencioso de su amor por la Eucaristía. No es el recuerdo de un joven que murió, sino la certeza de un amigo que vive, que intercede y que continúa su misión de encender el fuego del amor divino en un mundo que a menudo parece frío y sin esperanza. La historia de Carlo Acutis no concluye. Se abre como una pregunta dirigida a cada uno de nosotros. Su vida es la prueba de que la santidad es la aventura más apasionante, una posibilidad real al alcance de la mano. Nos dejó el mapa de su autopista, una ruta marcada por la oración, la caridad y una alegría que ni el sufrimiento ni la muerte pudieron apagar. Su legado es una invitación a no conformarse, a buscar lo eterno en lo efímero y a descubrir que el cielo no es un destino lejano, sino una meta que se empieza a construir hoy. Carlo Acutis no es, por tanto, una figura lejana en un altar de mármol, sino un espejo sostenido frente a una generación que navega entre la velocidad de los datos y el vacío del alma. Su rostro, joven y sereno, refleja una posibilidad olvidada, la de encontrar un sentido trascendente en medio del ruido del mundo. No es un santo del pasado, sino una respuesta para el presente, un testimonio de que la sed de infinito sigue latiendo con fuerza bajo la superficie de la modernidad. Su vida desmantela la antigua imagen de la santidad, aquella que parecía reservada a claustros y vestiduras sagradas. Carlo nos enseña que el camino hacia Dios no exige abandonar el propio tiempo, sino habitarlo con un propósito divino. La santidad puede vestir jeans, amar los videojuegos y hablar el lenguaje de la programación. No es una renuncia al mundo, sino su transfiguración a través de un amor que encuentra lo sagrado en cada instante de la existencia cotidiana, en cada clic y en cada oración. Por ello, su figura se eleva más allá de la de un adolescente piadoso para convertirse en la de un profeta. Un profeta que no anunció catástrofes, sino que reveló una nueva forma de habitar la tierra digital. Vio en la red no una trampa para el alma, sino un continente por evangelizar, un púlpito sin fronteras, desde el cual la belleza de la fe podía alcanzar a todos. Su genialidad fue consagrar la modernidad, construyendo una autopista de bits y bytes que llevaba directamente a Dios. Su testimonio, entonces, deja de ser una historia para convertirse en una pregunta personal, directa y urgente, que resuena en la conciencia de cada uno. Si Él construyó su propia autopista al cielo con las herramientas de su tiempo, ¿qué camino estamos trazando nosotros? Su existencia nos interpela y nos desafía a examinar la dirección de nuestros propios pasos, a cuestionar si estamos viviendo como meras fotocopias o si nos atrevemos a abrazar la originalidad de nuestra propia llamada a la plenitud. Al final,
La medida de una vida no se encuentra en el número de años vividos, sino en la intensidad del amor entregado. Carlo nos recuerda que lo único que llevaremos con nosotros al cruzar el umbral definitivo es el amor que hayamos sembrado. Su vida, aunque breve como un suspiro, fue densa como la eternidad porque estuvo llena de Dios. Nos obliga a preguntarnos qué sostendremos en nuestras manos en el último instante, el vacío de lo efímero o el peso de una vida entregada. Así, la historia de Carlo Acutis no se cierra con su muerte, sino que se abre como una invitación universal. Su legado no es un punto de llegada, sino un punto de partida para todos aquellos que buscan una razón para vivir y para amar sin medida. Nos ha dejado el mapa y el coraje para emprender nuestro propio viaje, demostrando que el cielo no es una promesa lejana, sino un destino que se comienza a construir con cada acto de amor, aquí y ahora, en el corazón del mundo.